Ahora nos acompaña el analista internacional Maximiliano Sbarbi Osuna desde Buenos Aires, Argentina, para hablar un poco más sobre este movimiento de protestas durante el Día Internacional de los Trabajadores. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Saludos desde Teherán, un gusto hablar contigo. Mira, desde Turquía pasando por Santiago de Chile, la Ciudad de México, la clase laboral sigue manifestando el deseo de gran parte de la población, es decir, justicia, esclarecimiento, derechos laborales, respeto por lo menos a la jornada laboral, respeto por lo menos al salario. Pero esto a pesar de una lucha de casi un siglo o más, después de la revolución industrial, revolución tecnológica, no viene ocurriendo. Maximiliano, ¿cómo tú ves la situación de los trabajadores en este Día Internacional del Trabajo que ya pasó? Es cierto, las protestas han sido masivas y una vez más el movimiento obrero francés es el que provoca que Francia vuelva a estar en el foco de las protestas masivas, de las reivindicaciones laborales, porque en este momento, ya desde hace varias semanas, el movimiento obrero francés está, hoy por ejemplo, tomando la ciudad. Hoy, por ejemplo, hubo 700.000 personas en París reivindicando la jornada laboral de 35 horas, que es un derecho que lograron los trabajadores franceses a partir del año 2000 y que el gobierno socialista, supuestamente socialista, de François Hollande, quiere quitarles ese derecho con la excusa de reducir el desempleo. No solamente Francia, sino también en América Latina, como decías recién, hubo grandes protestas, principalmente también en Buenos Aires, ante la llegada de nuevos gobiernos neoliberales. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri en pocos meses ha despedido decenas de miles de trabajadores estatales, lo que ha animado a empresas privadas que también hagan lo propio. Y además el gobierno está vetando la aplicación de una ley laboral para que, en contra de los despidos, que haya una doble indemnización para impedir esta catarata de despidos que está habiendo en Argentina, también con una excusa falsa, que es la excusa de permitir la inversión de nuevas empresas y nuevas compañías en el país. Algo que es falso porque... Maximiliano, ya que tú mencionas el caso argentino, me parece muy interesante estas declaraciones que decía Macri, de que durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner se ocultaba el verdadero desempleo y que se crearon fuentes de trabajo inútiles. ¿Cómo puede ser lógica esta aseveración? ¿Qué tipo de fuentes de trabajo resultan inútiles de acuerdo a la lógica si estos trabajadores están generando algún tipo de producto que les permite mantener a sus familias? Exacto. A lo que se refiere el gobierno de Macri llama trabajadores inútiles es a que se engrosaron los puestos de trabajo estatales. Dice, según el argumento neoliberal, el Estado tiene que ser reducido a su mínima expresión. Por lo tanto, si hay muchos trabajadores en el Estado, esto no compatibiliza con la ideología privatista de este gobierno. Sin embargo, en lugar de reacomodar a trabajadores que supuestamente no tenían ocupación, algo que no es cierto, porque si bien podría haber trabajadores realmente que no tenían una ocupación o no tenían trabajo que realizar, se los podría haber reacomodado en otros sitios. Sin embargo, lo que se ha hecho de este gobierno es reducir programas estatales tan necesarios como, por ejemplo, el programa ARSAT, que es un programa satelital, y otros emprendimientos que ha hecho el gobierno anterior de Cristina Fernández. Es un argumento falso para despedir trabajadores y también lo que argumenta este gobierno es que hace falta inversiones extranjeras y hace falta que vengan nuevas compañías a invertir, y la ley laboral de doble indemnización entorpecería esta creación de esta atracción de capitales. Algo que es falso, porque si atraen capitales que perjudican a los trabajadores, en realidad no les sirven al país esas inversiones. Por lo tanto, en Argentina, este nuevo gobierno de Macri lo que está haciendo es no solamente despidiendo trabajadores estatales,
Algo que el gobierno anterior lo que hizo es reivindicar, ¿no?, el trabajo en el sector estatal. Por lo tanto, el gobierno anterior lo que hizo es ocultar, entre comillas, la desocupación con ocupación. Es una falacia porque en realidad había más ocupación que este gobierno. En todo caso, se podría haber hecho reestructuración y haber reacomodado a los trabajadores en otros puestos necesarios y no haber cerrado programas estatales tan importantes. Muchísimas gracias, Maximiliano Sbarbi Osuna. Como siempre, un gusto hablar contigo. Excelente informe, nuestro analista político desde Buenos Aires, República Federal Argentina.